Hola a todos, hoy es miércoles 24 de septiembre de 2025 y nuestro amigo Laith Marouf está aquí con nosotros. Bienvenido, Laith. Encantado de estar contigo, Nima. Laith, déjame empezar con lo habitual. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta antes de que empecemos. Y justo debajo del nombre de Laith en la pantalla puedes ver freepalestine.video. Puedes apoyar a Laith y lo que está haciendo sobre el terreno en el sur del Líbano, así como sus reportajes desde otros países. Concretamente, ¿tienes a alguien en Siria? Tuvimos un equipo en Siria, pero desde la caída del gobierno allí es bastante peligroso para ellos. Pero informamos desde Palestina, y ya sabes, yo viajo y Adi también viaja a Irán e Irak, y estamos cubriendo todo lo que podemos. Así que estás muy conectado con los actos de resistencia y sabes lo que está ocurriendo. Laith, ¿cómo ves la situación respecto al caso del Estado palestino? Hemos visto que Francia, el Reino Unido, Australia y Canadá han salido a hablar sobre el Estado palestino. Y hoy hemos sabido por Político, hay un artículo en Político que dice que Donald Trump prometió a los líderes de los estados árabes que no va a permitir que Netanyahu capture Cisjordania. ¿Cómo ves la situación ahora mismo con lo que ha sucedido hasta ahora? Bueno, está claro que esta medida de todos estos países occidentales de reconocer un Estado palestino desarmado que no tiene control sobre su espacio aéreo, en realidad tiene que ver con controlar la presión pública que está creciendo en las calles y que les preocupa que realmente pueda producirse una rebelión ahora que existe una brecha tan grande entre la opinión pública y el hecho de que casi no hay representación de esa opinión pública permitida en los parlamentos del Reino Unido, Canadá o donde sea. Así que creo que es un mecanismo para liberar presión. Además, la promesa de Trump no está escrita, se supone que se ha dicho en reuniones a puerta cerrada. De nuevo, esto es otro de esos intentos de liberar presión. Lo que está ocurriendo en Cisjordania es que los sionistas han cerrado los pasos fronterizos entre Jordania y Cisjordania, y en los últimos 3 días han instalado controles y puertas en las afueras de cada ciudad, pueblo y aldea palestina en Cisjordania, y están bajo asedio. La gente lleva más de 3 días incomunicada. Los estudiantes que fueron a la escuela no pueden volver a casa, y las personas que fueron a trabajar también están varadas. Ahora hay muchos gestos de buena voluntad, con personas que acuden a los puestos de control para dar comida y agua a quienes están atrapados o para ofrecerles alojamiento. Esta es la realidad de lo que ocurre en Cisjordania cuando Trump habla de esta manera. También diría que el reconocimiento simbólico del Estado de Palestina como Estado no va acompañado, por ejemplo, de la apertura de una embajada británica en Jerusalén Este para Palestina o de una embajada canadiense. No existe un verdadero intercambio diplomático. Y añadiría que esta medida a medias va a causar muchos problemas a estos estados porque fue una medida desesperada. Además, no calcularon el alcance total de lo que significa reconocer a Palestina como un estado. Si Palestina es un estado y está en paz con Canadá, y Canadá la reconoce como un estado, y hay ciudadanos canadienses dentro de Israel atacando a este estado de Palestina, entonces esos ciudadanos canadienses o británicos estarían violando la ley de reclutamiento extranjero y serían responsables no bajo la ley de crímenes de guerra, sino bajo el propio Código Penal de Canadá, el Reino Unido y Australia, de ser encarcelados por atacar a un país que está en paz con el Reino Unido, Australia o Canadá. Por ejemplo, estas son reacciones o resultados no calculados de esta aceptación simbólica de Palestina como Estado.
Otra consecuencia de esto podría ser que si Canadá reconoce a Palestina como Estado, entonces los palestinos serían ciudadanos de un Estado real. Ya no serían solo refugiados apátridas. Podrían llevar a empresas y funcionarios canadienses ante los tribunales canadienses para ser acusados de participar en crímenes de guerra. Antes de eso, existía esta barrera en la que los palestinos eran considerados apátridas y no podían seguir estos asuntos en los tribunales de Occidente. Así que, ya sabes, hay reacciones y resultados de esto que serán positivos, pero la intención de todos estos estados nunca fue que se produjeran estos resultados. Lo que resulta tan extraño, Leith, sobre estos países es que ninguno de ellos considera de alguna manera a Hamás como una entidad legítima en Palestina. Entonces, ¿quién va a ocupar esa posición? No veo que la OLP esté en esa posición, y nadie reconoce a esta entidad, esta institución llamada OLP, como representante. Entonces, ¿qué está pasando? Tienen una imagen real de lo que ocurre allí, y lo que están diciendo se basa en una visión realista de la realidad en Palestina. Sí, se realizaron encuestas entre la población palestina en los últimos días, justo cuando se estaba reconociendo a Palestina y se planteaba la idea de que Hamás no puede gobernar y de que el Estado palestino debe estar desarmado y no tener control de su espacio aéreo. Los resultados de estas encuestas mostraron que un candidato de Hamás ganaría más del 72% de los votos, tanto en Cisjordania como en Gaza, si se enfrentara a Mahmoud Abbas. La única persona que podría ganar a Hamás es Barghouti, que está en prisión, que ha sido torturado, y la gente ni siquiera sabe cómo están sus capacidades mentales después de 2 décadas de tortura en las mazmorras. Pero él ganaría con una mayoría muy pequeña y ajustada, el 54%. Así que claramente Occidente no tiene voz en lo que los palestinos quieran votar. Y todo esto de nuevo es imaginario porque Palestina está ocupada. Palestina está viviendo un genocidio, tanto en Gaza como en Cisjordania. Una limpieza étnica que ocurre a una escala más pequeña o más lenta. Y estos países que ahora han reconocido la existencia de Palestina como Estado, aún no han dejado de suministrar ayuda militar a la colonia sionista, ni han pedido el fin de la guerra contra un Estado que ahora reconocen que existe, Palestina. Ya sea que quieran decir que es Mahmoud Abbas quien dirige esta Palestina o no, no importa. Es un Estado con el que están en paz, y aún no han dejado de suministrar armas para destruirlo. Después de todo, si se supone que quieren un Estado palestino, tiene que haber algún tipo de sistema de seguridad y defensa como parte de la sociedad. ¿Cómo van a defenderse, por cierto? ¿Quién va a encargarse de eso? Aparte de Hamás, ¿conoces alguna otra fuerza en Palestina que pueda hacerlo? Obviamente, la mayoría de los partidos políticos palestinos están del lado de Hamás resistiendo. Así que tenemos un consenso nacional sobre la resistencia. El único partido que no está involucrado en esta resistencia es Fatah, pero solo su ala política. Incluso el ala militar de Fatah, específicamente en Gaza y en lugares como Jenin y Tulkarem en Cisjordania, ha roto lazos con Mahmoud Abbas y el ala política de Fatah. Así que, ya sabes, los palestinos se defenderán. Y ahora, siempre tuvieron internacionalmente garantizado el derecho, como pueblo ocupado, a defenderse. Ahora, con la gran mayoría de los estados occidentales reconociendo también la existencia de Palestina como Estado, ese derecho a resistir se duplica. Ya no se trata solo de que los palestinos individuales puedan decidir resistir según el derecho internacional, sino también como un pueblo entero y como un Estado. Y como sabéis, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, para que quede muy claro para todos, es una organización paraguas,
Uno de los partidos que la integran se llama Fatah. La OLP, aún bajo el reconocimiento de la ONU, es la única representante legítima del pueblo palestino. La OLP incluye a todas las facciones palestinas excepto a Hamas y la Yihad Islámica, y eso se debe a que Mahmoud Abbas se ha negado a permitir que el Consejo de Gobierno de la OLP se reúna durante más de una década, mientras que todos los demás partidos han estado diciendo: dejad que Hamas y la Yihad Islámica entren en la OLP, porque se supone que es el grupo paraguas que representa a todos los palestinos, y siempre ha sido lo único que se reconoce. Así que sí hay otro punto, por eso es muy importante entenderlo. Hasta ahora, las Naciones Unidas no han reconocido la existencia de un Estado palestino porque hay un veto estadounidense. Así que Palestina no puede ser miembro de las Naciones Unidas. Pero también en realidad, Estados Unidos y todas las Naciones Unidas votaron y aceptaron a la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, como el único representante del pueblo palestino. Así que estamos en este limbo, ¿verdad? Donde la OLP es el único representante, el Estado palestino existe solo de nombre, y la OLP no se ha reunido en más de una década, y no se le permite reunirse por Abbas, y por lo tanto realmente no representa a todo el espectro de los palestinos. ¿Cuándo fue la última vez que votaron por la OLP en Palestina, en Cisjordania o en Gaza? ¿Alguna vez hubo algo así, votar por ellos? ¿O simplemente están decidiendo de alguna manera que van a ser, no sé, la autoridad que quieren gestionar las cosas? ¿Cómo se supone que debe funcionar eso? Sí. Así que aquí es donde, de nuevo, el tema de la autoridad palestina y el Estado palestino se vuelve problemático. Porque la autoridad palestina representa solo a los palestinos dentro de Cisjordania y Gaza, no Jerusalén, no dentro de 1948, y no a la gran mayoría de palestinos que están en la diáspora o en campos de refugiados fuera de la Palestina histórica. Así que las últimas elecciones celebradas en 2006 para la autoridad palestina representaron solo al 25% de los palestinos en su conjunto, ¿de acuerdo? E incluso dentro de ese 25% ganó Hamas, y no fue reconocido por Occidente, y Mahmoud Abbas se negó a aceptarlo, y así sucesivamente. La Organización para la Liberación de Palestina representa a todos los palestinos en todas partes, tanto dentro como fuera de la Palestina histórica. Está estructurada como un consejo con representación de todos los partidos y gobierna mediante el consenso. Sin embargo, Mahmoud Abbas ha apartado esencialmente a gran parte de la dirección de la Organización para la Liberación de Palestina de sus cargos y se ha negado a permitir que funcione. Ahora, con este reconocimiento de un Estado palestino, ¿quién es considerado ciudadano de este Estado? Soy yo, como palestino nacido fuera de Palestina, en una familia refugiada, ciudadano palestino. ¿Tengo derecho a votar? Esas son todas preguntas que no se responden en el reconocimiento que tenemos aquí. Y les digo, si esa encuesta que se hizo, donde vimos a Hamas ganar con un 75% frente a un 72% de los votos, si esa encuesta se ampliara para incluir a todos los palestinos del mundo, probablemente Hamas tendría una cuota aún mayor. Y el FPLP, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, tendría un porcentaje de apoyo más alto, incluso que Fatah y Mahmoud Abbas. Porque, por supuesto, hay grandes sectores de palestinos que viven en América Latina, Norteamérica y Europa que en realidad apoyan más al FPLP y su perspectiva socialista que a la agenda liberal de Mahmoud Abbas. Laith, al observar la historia de Hamas desde su creación, ¿cómo ves los cambios que han ocurrido dentro de Hamas? ¿Cómo podemos entender el movimiento desde su fundación hasta ahora? ¿Cuáles han sido los cambios a lo largo de los años? Sí, creo que empezó como una forma de llenar un vacío cuando
Por un lado estuvo la derrota del FPLP y de la corriente socialista comunista de resistencia en septiembre de 1970, con la masacre del FPLP en Jordania. Luego, eso fue seguido por la derrota del Fatah liberal en 1902 en Beirut, y el surgimiento en ese momento de la resistencia islámica en Líbano, y por supuesto, justo antes de eso, la revolución islámica en Irán. Todas estas fueron respuestas al fracaso de todo lo demás. Así que tuvimos a muchos miembros de la OLP y de Fatah específicamente uniéndose a Hezbollah aquí en Líbano y trabajando con ellos. Y por supuesto, Israel sufrió múltiples derrotas en Líbano incluso antes de su retirada a la zona de amortiguamiento en la frontera sur que crearon. Para entonces, estaba claro que tener una perspectiva religiosa era una de las únicas formas que quedaban para motivar a la gente a luchar, para tener la voluntad de sacrificarse tras las derrotas de las perspectivas liberales y socialistas. Ya sabes, en 1987, con el inicio de la primera intifada en Cisjordania y Gaza, y Fatah alejada de la Palestina histórica, la OLP en la diáspora, ni siquiera cerca de la frontera, ni en Jordania, ni en Yemen, ni en Líbano, sino en Túnez. Eso dio origen a movimientos como Hamas y la Yihad Islámica. Hoy observamos este largo camino de más de 30 años. Hamas y la Yihad Islámica han madurado mucho. Su discurso es capaz de llegar a cualquier persona implicada en la lucha palestina, sea religiosa o no. Tienen una historia de sacrificio y de cumplir con esta lucha, y ya no son solo un grupo marginal o simplemente un reemplazo de un proyecto fallido. Son un proyecto en sí mismos, y creo que han logrado ganarse el corazón de la mayoría de los palestinos. Laith, how do you see the communication between Hamas? Laith, ¿cómo ves la comunicación entre Hamas, Hezbollah y los hutíes? ¿Y hasta qué punto son similares sus visiones? ¿Ven la situación en Oriente Medio de la misma manera? ¿Están viendo las cosas de forma similar o existen algunas diferencias entre ellos? Sabes, vemos el hecho de que fueron Hezbollah y Ansarullah en Yemen quienes acudieron en ayuda de la resistencia palestina en Gaza, siendo Hamas la parte más grande. Está claro que Hamas coordina con la resistencia islámica en Líbano, en Yemen y en Irán. Si hubo alguna divergencia de opiniones o caminos, quizá fue hace 15 años, al comienzo de la guerra en Siria, cuando Hamas aún no había entendido que la ola de los hermanos musulmanes que Qatar y Turquía estaban movilizando en el mundo árabe durante la llamada Primavera Árabe era en realidad una revolución de colores imperialista, y que la mayoría de la red de los hermanos musulmanes había sido capturada por los imperialistas. Y así vimos esa divergencia de opiniones al comienzo de la guerra en Siria, y vimos cómo Hamas cambió su posición con el paso del tiempo, a medida que las cosas se fueron aclarando, y toda la propaganda en torno a la primavera árabe y demás empezó a desmoronarse. Así que hoy, creo que Hamas, Hezbollah y Ansarullah, su política exterior o su política militar, están alineadas al 100%. No hay mucha diferencia entre esos grupos, y han superado las barreras sectarias que se les impusieron durante la primavera árabe. Y esa sería la situación de Palestina y Gaza. Así es como está. ¿Crees que el comportamiento de Occidente de alguna manera los obligó a unirse? ¿O fue la situación que Occidente creó con este tipo de comportamiento? ¿Fue el comportamiento en sí o el resultado de lo que han hecho en la región lo que los unió? Sí, sabes, mira, Hezbollah, incluso antes de esta guerra en Gaza y el genocidio en Gaza, durante décadas ha dicho abiertamente que trabaja por la liberación de Palestina. Así que esto es una posición ideológica y un objetivo estratégico, porque Hezbollah, desde su perspectiva de la seguridad del Líbano y de los pueblos del Líbano,
entiende que, mientras exista la colonia sionista, no habrá seguridad para el Líbano, ni soberanía para el Líbano, ni prosperidad económica para el Líbano. Y ese es el mismo entendimiento que tiene Ansarullah en Yemen. Así que ya sabes, tal vez era posible que los medios wahabíes e ikhwaníes, cataríes, emiratíes y saudíes intentaran confundir a la gente diciendo que Hezbollah solo utiliza Palestina como excusa para seguir militarizado y así controlar el país en el Líbano. La guerra en Gaza, el genocidio en Gaza y los enormes sacrificios que ha hecho Hezbollah, incluidos sus líderes mártires, miles de libaneses y la destrucción masiva del Líbano, todo por Palestina, dejan claro ahora, no es una cuestión ideológica, no es una cuestión sectaria, no es una cuestión de poder. En realidad es una cuestión de principios. Y el pueblo palestino, todos ellos saben y entienden que Sayyid Hassan Nasrallah, cuya conmemoración de su asesinato y martirio es esta semana, dio su vida por Palestina. No hay otro líder de otro país que haya sido asesinado por su postura sobre Palestina en esta guerra, aunque probablemente podríamos contar al presidente Raisi de Irán, pero esperaremos a que Irán confirme que fue asesinado antes de afirmarlo. Como has mencionado, mañana se conmemora el asesinato de Sayed Hassan Nasrallah en Líbano. Y una de sus predicciones se cumplió en cuanto a cómo veía la situación en Siria. En Oriente Medio, por cierto, esto es lo que hemos aprendido de parte del general David Petraeus, hablando con al-Jolani. Esto es lo que dijo, y mucha gente sostiene que Saddam ya hablaba de ello incluso antes de que ocurriera. Esto es lo que dijo. En lo personal, ¿cómo lo llevas con toda esta presión? ¿Tienes tiempo para reflexionar? ¿Estás durmiendo lo suficiente por las noches? De nuevo, yo he pasado por eso y sé que es realmente, realmente difícil. Y tus muchos seguidores, yo soy uno de ellos, sí que estamos preocupados. ¿Cuál es tu opinión? Porque Sayed Hassan Nasrallah estaba hablando sobre esta situación. Y si miras sus discursos, todo lo que dijo, ves que está ocurriendo lo mismo. Todo lo que dijo está sucediendo de alguna manera, ya sea lenta, gradual o rápidamente, en la región. Sí. Mira, supongamos que todo lo que se dice sobre la democracia, los derechos humanos y los derechos de las mujeres en contra del presidente Assad es cierto. Bueno, hoy en día no hay derechos humanos, no hay democracia, no hay derechos de las mujeres, lo que sea, en Siria. Entonces, ¿por qué nadie habla de esos derechos? ¿Cuál es la diferencia entre el presidente Assad y al-Jolani? La única diferencia es que uno besa la mano de Israel y Estados Unidos y el otro se negó. Eso es lo mínimo. Eso sí creemos la propaganda que se contó sobre el gobierno sirio, que no es cierta. Recuerda cuando entraron en la prisión de Sidnaya, había solo unos pocos, ya sabes, menos de 100 prisioneros en esa prisión. Así que hoy hay decenas de miles de sirios que han desaparecido, han sido asesinados, violados o arrojados a fosas comunes. Mientras hablamos ahora mismo, las aldeas alrededor de la ciudad de Hama, aldeas cristianas, chiíes y alauitas, están siendo objeto de limpieza étnica en este mismo momento. Así que Petraeus le pregunta, ¿cómo duermes? Yo pensé que le iba a preguntar, ¿cómo duermes con todo este genocidio en tus manos, con la destrucción de toda Siria? Nadie pregunta dónde están hoy todos los tesoros arqueológicos de Siria. Nadie pregunta dónde han ido los manuscritos de algunas de las bibliotecas más antiguas que aún existen en la tierra, en Damasco y Alepo. ¿A dónde fueron? Sabes, está claro que Siria pagó un precio enorme, al menos 600,000 personas muertas, para defender Palestina, para defender Líbano, para defender la soberanía árabe y el honor árabe. Pity Syria and the Syrian people.
Pena, pena, pena por Siria y el pueblo sirio que tienen que vivir bajo el gobierno de al-Julani después de resistir desde 1942 hasta 2024. ¿Sabes? Es un país independiente, soberano, luchando contra cada ola de colonialismo. Este es el país que luchó durante más tiempo y sufrió más. Así que sé en mi interior que estos sionistas e imperialistas pueden reírse ahora y aplaudir las horas de sueño de al-Julani, su amante, pero nosotros seremos los que reiremos al final. Porque Siria no es un país que alguien como al-Julani pueda gobernar por mucho tiempo. La ocupación francesa duró exactamente el periodo entre la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda Guerra Mundial. Eso es todo. No pudo durar más. En el momento en que cese la guerra a nuestro alrededor, Siria será liberada. Creo que lo que ha ocurrido en Siria es, de alguna manera, una señal de advertencia para la gente en Líbano. Porque esto es lo que dijo Tom Brock, el enviado estadounidense para Oriente Medio, sobre armar al gobierno en Líbano para que luche contra su propio pueblo después de desarmar a Hezbollah. Son las únicas personas que están allí. Así que las Fuerzas Armadas libanesas son en su mayoría sunitas. Hay chiitas, y es una buena organización. Tiene buenas intenciones, pero no está bien equipada. Porque ¿contra quién van a luchar? No queremos armarlos. ¿Vamos a armarlos para que luchen contra Israel? No lo creo. Así que los armas para que luchen contra su propia gente, Hezbollah. Yo diría que los libaneses, y no lo digo de forma irrespetuosa, porque todo lo que hacen es hablar. Nunca ha habido una sola acción. Les hemos dicho, ¿queréis nuestra ayuda? Os daremos nuestra ayuda. Les dimos un manual. No pueden llegar a eso. Si hablamos de confianza, sinceramente, en este negocio, no confío en ninguno de ellos. Nuestros intereses no están alineados. Aliado es una palabra equivocada. Nuestros intereses no están alineados. Con el régimen sirio, no, en the Sitges. Ningún de ellos en Oriente Medio. No para de hablar. Y hasta dice lo mismo sobre Israel. Pero sabemos que no se toma tan en serio lo de Israel. Israel es quien manda en Oriente Medio. Pero cuando se trata de Líbano, Laith, ¿cómo? Cuando miras a la gente en Líbano y ven lo que está ocurriendo en Siria, ven lo que están haciendo en Siria con Jolani y su banda, están aprendiendo la lección de Siria. Son conscientes de lo que está pasando en Siria. ¿Y cómo se va a traducir eso en la política interna del Líbano? Sí, definitivamente. Todo el mundo está observando lo que ocurrió en Siria y lo que está ocurriendo en Siria, lo que está pasando en Palestina, en Gaza, en Cisjordania, y que Tom Barak hable de manera tan abierta ha facilitado mucho el trabajo de la resistencia y de cualquiera que quiera hablar en apoyo de la resistencia. En mi opinión, cometió un gran error. Y además, de todos modos, cometió un error al decir que el ejército libanés es mayoritariamente suní. Eso no es cierto. El ejército libanés refleja los porcentajes de la población, lo que significa que el bloque más grande en el ejército es en realidad chií. Y esa es parte de la razón por la que no pueden enfrentarse a su propio pueblo, ya sean suníes, chiíes, cristianos o drusos que están dentro del ejército. No van a matar a su propia gente. Nadie se unió al ejército para hacer eso. Y él dijo abiertamente que no armarán a este ejército para defender al país de su principal enemigo, Israel. Solo los van a armar para matar a su propia gente. Con esas palabras. También dice en esta misma entrevista que no habrá paz y que no devolverán las tierras que ocupan en Líbano, Siria o Palestina. Que el resultado de esto será que una parte tiene que someterse, usó esa palabra, y la otra tiene que dominar. Así que nos lo está diciendo, se lo está diciendo a todos los árabes, no solo a los libaneses, a todos los musulmanes, que tienen que someterse a un pueblo elegido. Tienes que admitir que tu propia religión es una mentira, que tus profetas son mentirosos. Esto es lo que significa reconocer el derecho del Estado de Israel a existir.
Para un árabe, para un cristiano, para un musulmán, significa que, bueno, tu Dios es un mentiroso. Y estás levantando la mano y diciendo, sí, hay un pueblo elegido. Son ellos. Yo no soy uno de ellos, y mis dioses son falsos. Esto es lo que Barak nos está diciendo abiertamente que tiene que suceder, y por eso no va a suceder. La locura de grandeza que está en la cabeza de los imperialistas y los sionistas les hace pensar que pueden cambiar el curso de la historia, el tiempo y la geografía. Han pasado 6.000 años desde que los europeos han estado invadiendo el Mediterráneo oriental y el sur del Mediterráneo, intentando forzar a la gente de estos países a someterse no solo físicamente sino también a sus dioses, y cada vez fracasan. Y él piensa, el señor Barak, con Trump, no sé, ese tipo está perdiendo la cabeza, Trump, cuando los escuchas. O Netanyahu, el loco. Piensan que pueden lograr lo que no se ha conseguido en 6.000 años. Y esa es la locura que tienen en la cabeza. Y por eso van a incendiar el mundo entero con ellos. Y nunca lograrán lo que sueñan. Laith, esto es lo que dijo Naftali Bennett sobre el movimiento en Occidente en cuanto al reconocimiento del Estado palestino y sus sentimientos al respecto. Tienes la resolución de la Asamblea General que pide una solución de 2 estados. ¿No tomas nada de esto como una señal de que el resto del mundo ya no está de acuerdo contigo? Oh, no, soy muy consciente de eso. Pero en cuanto a nuestra posición internacional, mira, es difícil, pero prefiero que mis hijos vivan y sean impopulares y sean en el mundo. Laith, ¿qué pasa por la mente de los israelíes? ¿Y cómo se compara eso con el eje de la resistencia y el pueblo de Palestina? Sabemos que hoy, mientras hablamos, justo antes de entrar en directo, hemos sabido que un dron yemení ha alcanzado Eilat, en el sur de Israel. Esto demuestra que no importa cuánto ayudes a Israel, cuántas armas o sistemas de defensa aérea envíes, no van a poder gestionar la situación en Oriente Medio, porque ni siquiera el coste de lo que están haciendo es comparable, y por eso no pueden sostenerlo. Para Estados Unidos es igual. Por eso, en mi opinión, Donald Trump ha dado marcha atrás. De alguna manera, él percibe la situación en el Mar Rojo. Recuerda que dije que los hutíes han capitulado. Por eso volvemos a Estados Unidos. No vamos a estar allí en el Mar Rojo, en Bab el-Mandeb. ¿Cómo pueden continuar el conflicto tal y como está? Porque me parece que la economía israelí está colapsando de alguna manera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, así que los videos que acabamos de ver del ataque a Eilat por parte de drones yemeníes, creo que vimos al menos 4 objetivos diferentes siendo alcanzados. Eso demuestra cómo esta nueva generación de drones que está usando Yemen está atravesando todas las defensas aéreas. Sus misiles hipersónicos con múltiples cabezas de guerra han estado alcanzando sus objetivos cada día. Acabamos de recibir algunas cifras de la revista Foreign Affairs, y esos datos mostraron que el 75% de las interceptaciones durante la guerra de 12 días entre Irán y la colonia sionista fueron realizadas por los sistemas de defensa aérea estadounidenses THAAD y SAM-3S que estaban desplegados en la colonia sionista. Eso significa que Arrow, Honda de David, Arrow 1, 2, 3, todos ellos fallaron en su cometido. La otra cifra que obtuvimos es que Estados Unidos agotó el 27% de su reserva de misiles THAAD y SAM-3S durante esos 12 días, y que a los israelíes solo les quedaban 2 días más de su propio suministro de sistemas de defensa aérea. Por eso suplicaron que la guerra con Irán se detuviera, porque para el 12º día, la probabilidad de que un misil iraní alcanzara su objetivo ya era de casi el 80%. Sabemos que la economía israelí está destruida. Todo Israel solo puede producir en un año 1.000 misiles de defensa aérea, Arrow 1, 2, 3 y la Honda de David,
mientras que Irán puede producir 1000 misiles hipersónicos de múltiples cabezas en un mes. Así que eso ya está decidido. También podemos ver que Occidente se está sobreextendiendo y que en realidad fueron los Estados Unidos quienes capitularon ante Yemen. Supuestamente estaban atacando Yemen para evitar que atacara a Israel y a los barcos que se dirigían a Israel. Bueno, se marcharon y Yemen sigue atacando a la colonia sionista y a los envíos hacia ella. Así que fueron los Estados Unidos quienes capitularon ante Yemen. Y ahora ya sabes, lo dije hace 2 años cuando empezó esta guerra. Israel fue derrotado el 7 de octubre, militarmente. Occidente fue derrotado el 7 de octubre. Lo que hemos estado viendo durante los últimos 22, 23, casi 24 meses es una guerra de voluntad. ¿Cederán los palestinos? ¿Cederán los libaneses? ¿Cederán los yemeníes? ¿Cederán los iraníes? Bajo una destrucción masiva que no tiene objetivos estratégicos ni militares. Israel puede bombardear grandes ciudades, destruir, matar en masa, pero no puede lograr ningún objetivo militar. Así que la única manera en que puede alcanzar un objetivo militar es que la gente se le rinda. Y hasta ahora los palestinos no lo han hecho, los libaneses no lo han hecho, los yemeníes no lo han hecho, los iraníes no lo han hecho. Y Occidente no va a poder proteger a Israel por mucho más tiempo. Un último dato que te voy a dar aquí. Ahora tenemos cifras del Ministerio de Defensa israelí que indican que 81,000 soldados israelíes han resultado heridos. 81,000 soldados israelíes. Y según las estadísticas modernas de las guerras, hay 3 heridos por cada muerto. Así que en el mejor de los casos, Israel ha tenido 27,000 soldados muertos. Bien. Y esto es más de la mitad de lo que Estados Unidos perdió durante la guerra de Vietnam. September Howard 50 muertos. Lo siento, muertos. Así que el ejército de Israel se está desmoronando. Tienen que depender de los colonos de las colinas de Cisjordania, enviándolos como carne de cañón a Gaza. El ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor necesitaban reclutar a 200,000 nuevos soldados. No pudieron, bajaron la cifra a 100,000. No pudieron, la bajaron a 50,000. Tampoco pudieron. Y ahora, tras un año de intentos, solo han conseguido 18,000 nuevos soldados, muy por debajo de su objetivo inicial de 200,000. Así que Israel se está desmoronando. No puede existir. De hecho, existe solo con respiración asistida y en las mentes enfurecidas de la élite occidental. Ahí es donde existe Israel. Y en cuanto eso se derrumbe, y estamos empezando a ver el colapso, no habrá Israel. ¿Sabes qué es tan increíble de... No sé si escuchaste a Mike Huckabee, el embajador de Estados Unidos en Israel. Dijo que Israel inventó, no sé, el teléfono móvil. Si miras sus argumentos, dice que Israel inventó el oxígeno que estás respirando. Es tan... ¿Cómo no van a ser capaces de producir sus propias armas si supuestamente son tan poderosos produciendo cosas? Y sabemos, con la otra situación con Estados Unidos, como sabemos, el conflicto en Ucrania está llegando a su fin porque Occidente no es capaz de producir más armas para enviar a Ucrania. Incluso con las últimas noticias que tuvimos, de que los europeos están comprando nuevas armas a Estados Unidos para enviarlas a Ucrania. Estados Unidos les ha vendido armas, pero no las tienen. Y no sé cuándo van a poder entregar esas armas. Ese es el problema con Israel también. No importa cuánto tiempo quiera Israel continuar el conflicto, no van a poder luchar contra los actos de resistencia, creo yo. Sí. Esos sistemas de defensa aérea que Occidente tuvo que usar para defender a Israel contra los misiles hipersónicos. Cada uno de ellos cuesta entre 1 y 20 millones de dólares por misil, mientras que el misil más caro que produce Irán o Yemen cuesta alrededor de 100,000 dólares. Así que la economía de esta guerra, debido a la democratización de la tecnología militar que hemos visto con los drones y los misiles hipersónicos,
Ahora está del lado del defensor. No importa cuántos F-16 tenga de más y formen. Este tenten perder unos por misiles y lo more más slick que F-16 en o F-35. And have the same effect as having F-16s or F-35s. I want to say also that, Quiero decir también que, como sabéis, obviamente los sionistas han conseguido durante más de 80 años grabar en la mente de gran parte de la sociedad occidental que son la crème de la humanidad, que son los mejores médicos, los mejores ingenieros, los mejores abogados, los mejores cantantes, los mejores bailarines, los mejores actores, todo, en todo son los mejores. Me recuerda a un sketch de Saturday Night Live, quizá durante el primer mandato de Trump, en el que se trata de nombrar a alguien para el gobierno, y todos estos senadores están preguntando sobre Israel. Y entonces uno de los senadores le pregunta, todo esto es en un sketch de Saturday Night Live. Entonces Netanyahu coge el teléfono y te dice que tienes que salvar a Israel esta noche, y la única manera de hacerlo es practicando sexo oral a un burro en directo por televisión. ¿Lo harías? Y todos los senadores que están ahí sentados dicen sí, lo haré. Y esto era un sketch de Saturday Night Live. Pero esta es la realidad ahora mismo. Cuando escuchas a Mike Huckabee y a Trump u otros funcionarios estadounidenses decirle a su propio pueblo que son menos que los israelíes, esto es algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Nunca hemos escuchado a los líderes de una nación decirle a su propio pueblo que son menos que otros. Hemos escuchado a civilizaciones enteras decirle a su población que son más, que son supremas, pero nunca hemos escuchado a alguien decir que son menos. Y nosotros, como árabes, como musulmanes en esta región, rechazaremos esto. Y no sé cuánto tiempo más el público estadounidense, el canadiense, el británico, seguirá aceptando que les digan que son menos que los israelíes. Muchas gracias, Laith, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Es un buen brain, Nima. Gracias. Hola, Matt. ¿Cómo va todo, Matt? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Me alegro de verte. Me alegra verte de vuelta. Oye, ¿necesitas hacer una pausa o algo? No. Ahora mismo estamos en directo. Oh, ¿estamos en directo? Ah, vale. Estoy mirando mi móvil. Es como sí, vale. Sí, vale. ¿Qué tal, Matt? Estoy bien, estoy bien. Sí. ¿Cómo estáis tú y tu familia? Han pasado 6 meses. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Es un placer tenerte de vuelta, Matt. Gracias. Matt, empecemos con la situación del Estado palestino. Sabemos que ahora mismo en Europa, Canadá y Australia se está hablando de la solución de 2 estados. Lo que me parece poco realista, en mi opinión, es la forma en que hablan de un Estado palestino sin Hamás. ¿Cómo defines eso? ¿Cómo entiendes esta postura por su parte? Bueno, creo que se podría tomar la definición o explicación muy específica, literal y semántica, de que Hamás, tal como lo entendemos ahora, el movimiento de resistencia organizado que ha estado activo durante unos 40 años, no puede existir. Que esas personas que van por ahí con esa bandera ya no pueden reunirse bajo esa bandera. Y eso es algo que el propio Hamás ha dicho que está dispuesto a hacer. Quiero decir, una y otra vez, Hamás ha dicho que, en una resolución respecto a Israel y Palestina, ellos darían un paso atrás. Hamás se apartaría del gobierno. Lo han dicho varias veces. En sus propuestas de alto el fuego, abogan por la creación de un gobierno palestino que no necesariamente incluya a Hamás. Ahora bien, esa es, de nuevo, esa idea literal, específica y semántica de que estos tipos con esa bandera no pueden estar involucrados. Si lo miras, sin embargo, si te alejas de eso y lo observas de una manera mucho más racional, razonable y madura, no importa. No importa. Estás diciendo que te parece bien siempre y cuando, de nuevo, como digo, no esté presente la bandera de Hamás.
Bien, ¿qué estás haciendo entonces para abordar las legítimas reivindicaciones del pueblo palestino que se han expresado de manera exhaustiva a través de Hamas, de la Yihad Islámica Palestina, de la OLP, de los otros 16 o 17 grupos de resistencia que operan en Gaza y en Cisjordania? ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo que no pueden participar. Así que desconfío mucho de quienes dicen que tiene que ser sin Hamas, porque creo que lo que realmente están diciendo es lo siguiente, que tiene que ser una Palestina que no resista. Tiene que ser un Estado domesticado, castrado, un eunuco. Así es como debe parecer Palestina. Debe asemejarse a la Palestina de la que Hillary Clinton habla muy a menudo. Escuchas a Hillary y también a Bill Clinton hablar frecuentemente sobre cómo los palestinos rechazaron un acuerdo de paz con Israel. Y eso es lo que habría sido. El Estado palestino que habría surgido de lo que ellos proponen habría sido un cascarón débil, patético y neutralizado, un holograma de nación. Ni siquiera habrían tenido sus propios derechos sobre el agua, mucho menos control de fronteras, aeropuertos, puertos, ejército, derechos comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que desconfío mucho de quienes dicen que debe haber un Estado palestino sin Hamas, porque creo que lo que realmente quieren decir es un Estado palestino que exista de rodillas, suplicando a Israel, a Estados Unidos y a Occidente. Matt, tuvimos a Tom Brock en su última entrevista. Hablamos sobre el desenlace en Afganistán. Me río solo porque ese tipo es... Déjame poner lo que dijo en esta entrevista sobre el desenlace. Claro, esperaba que no me fueras a preguntar eso porque no lo sé. No creo que nadie lo sepa. Mira, el final, cuando hablamos de paz, es una ilusión. Nunca ha habido paz. Probablemente nunca la habrá porque todos luchan por la legitimidad. El resultado final es que alguien quiere la dominación, lo que significa que alguien tiene que someterse. En esa parte del mundo, someterse, no existe una palabra árabe para someterse. No pueden comprender la idea de sumisión. Así que, al final, la prosperidad es la única respuesta. No creo que la paz sea una ilusión, Matt. No lo veo como lo ve este tipo, porque según su perspectiva de lo que está ocurriendo, no hay final, no hay fin para lo que está diciendo. Eso es, ya sabes, muy inquietante para todos, porque ¿de qué está hablando? Al fin y al cabo, tenemos que entender la situación. Tenemos que encontrar algún tipo de solución para lo que está pasando. Sí, esto da miedo. Estas personas son unos ignorantes. Sabes, el otro día escuché a alguien decir esto sobre Donald Trump. Y deberíamos hablar sobre el discurso de Trump ayer en la Asamblea General, porque desde luego hay mucho que podemos ridiculizar y de lo que podemos burlarnos. Pero es muy peligroso, muy inquietante cuando analizas lo que realmente quiere decir, lo que pretende su visión del mundo. Y eso es lo mismo que Tom Barak allí en Líbano. Sabes, es genial tener a un tipo como Barak o incluso Trump porque tienen un valor de entretenimiento. Tu invitado anterior, Laith, hablaba de Saturday Night Live. Es así. Es como ver un sketch de Saturday Night Live. La presidencia de Donald Trump sería fantástica si fuera una comedia de televisión en Netflix, ¿sabes? Pero no lo es. Y miras a personas como Barak y dices, primero, ni siquiera es angloparlante. No sabe de lo que habla cuando dice que no existe una palabra árabe para someterse, ¿verdad? Islam significa someterse. Toda la religión se basa en la sumisión individual a Dios. Es decir, eso es lo que significa la palabra. Cuando Mahoma fue llamado en la cueva, y no quiero profundizar demasiado en esto porque he olvidado mucho sobre el Islam y estas cosas, pero en fin, fue llamado a someterse, ¿verdad? Quiero decir, la ignorancia que se muestra aquí, la exponen tan abiertamente y no les importa. Puedes imaginarte que alguien ya debe haberle corregido. No sé si Barak está en Twitter o no, o en X, pero esto tiene que haber sido corregido ya. Algo como, has cometido un error, no les importa. Sabes,
viendo a Trump ayer, hay una parte clave. Su discurso trató mucho sobre migración, así como sobre el cambio climático y las energías renovables. Se podía ver perfectamente a ExxonMobil preparándole antes. Pero cuando habla de China, dice que China fabrica todas las turbinas eólicas y paneles solares, pero que ellos mismos no usan. Se las venden a los incautos de Occidente que han caído en la estafa de la energía verde y pagan a la delegación china. La delegación china es como, se les puede ver en la cara, como, ¿de qué demonios está hablando este tipo? Porque China es, con diferencia, el mayor usuario de energía renovable del mundo y siguen invirtiendo cada vez más. Su cuota de utilización de renovables crece cada año. Pero a Trump no le importan los hechos. A Barack no le importan los hechos. Y cuando hablan así, es revelador. Demuestra que tienen una visión del mundo y mentalidad que es, como decías, NIMA, de conflicto interminable, de guerra interminable. Se ven a sí mismos, hay una primacía en su individualismo y en los términos de a qué están vinculados, que domina su forma de pensar en un mundo donde todo es nosotros contra ellos. Y así cuando la gente escucha a alguien como Tom Barack decir que nunca habrá paz, que siempre se trata de, él lo expone claramente, siempre se trata de alguien intentando dominar y alguien que no está dispuesto a someterse. Expone estas dinámicas de un agresor, alguien que intenta quitarle algo a otro. Lo deja claro como el agua. ¿Qué está pasando aquí? Exactamente eso es lo que está pasando. Está ocurriendo lo mismo que Estados Unidos intenta lograr, mantener la primacía en el mundo. Tienes a Israel intentando conseguir y mantener la primacía en Oriente Medio. Es evidente, pero ellos están de acuerdo con eso, porque esa es su visión del mundo. Y por eso estas personas son muy peligrosas, porque no actúan basándose en principios o valores. Son ahistóricos en muchos aspectos. Son ignorantes, como estábamos comentando. Así que, para quienes no hayan visto la entrevista, o incluso si quieren, Middle East Eye hizo un resumen excelente de lo que dijo Barack en esa entrevista. 10 puntos clave. Ya sabes, Middle East Eye la describió como una entrevista salvaje o loca con Tom Barack. Así que sí, desde luego, puedes ver cómo son estos tipos, lo que dicen. Son muy claros y directos. Y deberíamos tomarlos en serio. Matt, cuando miramos a Europa hoy en día, vemos, en mi opinión, que lo que está ocurriendo con los líderes europeos es que de alguna manera están intentando acercarse a la opinión pública. Por eso han decidido reconocer al Estado de Palestina. Se ve en Italia. La gente sale a la calle a protestar contra la política exterior del gobierno hacia Palestina. Sabes, tuvimos lo mismo con Charlie Kirk en Estados Unidos. El público, la multitud, cuando discutían el caso de Israel, de alguna manera lograron cambiar la opinión de Charlie sobre Israel. Y como sabes, el movimiento viene de la opinión pública, de la gente, y llega a quienes tienen algún tipo de poder, que están en posiciones de responsabilidad en política exterior. Principalmente hablo de Europa. Entonces, ¿crees que la opinión pública podría ser capaz de impulsar las cosas más allá de lo que está ocurriendo ahora? Porque eso sería un cambio radical, en mi opinión. Bueno, desde luego, si los europeos cortaran el comercio con Israel, eso sería enorme. Sin embargo, no creo que vayamos a ver eso. Mi opinión sobre este reconocimiento es que es performativo, es simbólico, pero al final, mira, ahora mismo tengo colgada delante de mi casa la bandera palestina ondeando. ¿Qué efecto real tiene? ¿Qué significa realmente? Creo que esto es más bien un gesto por parte de los europeos, por los motivos que mencionaste, Nima, que tienen que hacer algo para apaciguar a su público. Mira, quiero decir, la popularidad de estos líderes en toda Europa occidental es, ya sabes, Dios mío, hace que los demócratas y los republicanos en Estados Unidos parezcan los Beatles o algo así. Así que el gesto que se hace, si no va acompañado de acciones, no significa nada.
Sabes, estuve en Irlanda hace 10 meses y en todos los lugares donde hablé, la mayor resistencia que encontré, el momento en que los irlandeses se enfadaban más con lo que decía, era cuando decía algo como, sabéis, realmente quiero daros las gracias, porque Irlanda está liderando el camino aquí. Son una de las pocas naciones occidentales que están alzando la voz, una de las pocas que intentan hacer algo respecto a este genocidio. Y los irlandeses se enfadan con nosotros. En respuesta a mí dicen, somos el mayor socio comercial de Israel. Así que el gobierno irlandés puede decir lo que quiera, pero es el mayor socio comercial de Israel en la UP. Así que, hasta que no haya una acción real, algo que realmente perjudique a Israel, de una manera que obligue al gobierno israelí a estar bajo una presión política severa por parte de aquellos israelíes que no están vinculados al proyecto israelí, que cada año son menos, nada cambiará. ¿Qué tipo de presión, qué tipo de fuerza tienes que ejercer sobre Israel ahora mismo para lograr que el 80% de los israelíes que están conformes y contentos con el genocidio en curso, o cualesquiera que sean las últimas cifras de opinión pública, la totalidad de la Knesset, todo el gabinete, cualquiera de los rivales de Netanyahu, qué tendrías que hacer para que digan, vale, esto duele tanto que vamos a detener la continuación de nuestro plan de limpieza étnica de 8 décadas, especialmente cuando tienen el final a la vista en Gaza? Puede que les lleve algunos años más, y están a punto de lograr lo que realmente estropearon hace 80 años, o incluso hace 80 años, por no llegar hasta el río Jordán. Están a punto de anexionarse Cisjordania, y ese es su objetivo. Ese ha sido su propósito. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es un esfuerzo adyacente o secundario, operaciones de conformación. Lo que estamos viendo suceder en Siria, Líbano, incluso Irán, todo está destinado a preparar el campo de batalla, por así decirlo, la región, si se quiere, para la anexión de Cisjordania. Así que la presión que debe ejercerse entonces es sobre los estados europeos para que hagan algo tan severo que obligue a los israelíes. Conociendo a los israelíes, sabiendo que cuentan con el respaldo de los estadounidenses, no vemos ningún final para eso. Quiero decir, eso es lo mínimo que puedo predecir. Así que ya sabes, este reconocimiento es ciertamente necesario, debería haberse hecho hace décadas. Al Jazeera tuvo un gran titular. 108 años después de la declaración Balfour, los británicos reconocen el Estado de Palestina. Me pareció un titular perfecto. Pero, en última instancia, eso es todo lo que realmente es, solo un titular. Sabes, el reconocimiento es necesario, imprescindible, pero no creo que ejerza una presión real. Y en muchos sentidos le da a los israelíes lo que quieren. Sin duda, les da a los israelíes una razón para avanzar con la anexión. Exacto. Y veremos cuál será la respuesta israelí. Creo que hace un par de días Netanyahu dijo que hablaría de esto con Trump. Así que supongo que verá a Trump a finales de esta semana. Quizá entendamos lo que los israelíes planean hacer realmente. Pero ya sabes, la anexión ha sido su objetivo desde hace mucho tiempo. Y ya sabes, por eso les diré a quienes están preocupados por Palestina, el momento es ahora para trabajar en la construcción de la resistencia palestina en Cisjordania. Han estado resistiendo durante décadas. No quiero excederme aquí, ni que suene, ya sabes, pero en cuanto a Gaza, se ha perdido. No veo nada que vaya a detener la limpieza étnica en Gaza. Que Dios me ayude, que Dios ayude a esa gente. Pero Gaza se ha perdido. Cisjordania todavía existe. Y existe la posibilidad de que quienes estamos fuera hagamos lo que sea necesario para consolidar, fortalecer, apoyar, financiar, lo que sea, la resistencia palestina en Cisjordania, para que lo que ocurrió en Gaza no ocurra en Cisjordania. Matt, we've learned from Politico that Donald Trump Matt, hemos sabido por Político que Donald Trump prometió a los Estados Árabes que no va a apoyar que Israel anexe Cisjordania. ¿Crees que alguno de estos líderes árabes confiaría en Donald Trump? any of these Arab leaders would
trust Donald Trump in what he's I don't know. Yeah, I know. I don't think it's. No lo sé. Sí lo sé. No lo creo. No lo creo. Y la idea también es, ¿cuántos de nosotros confiamos en los líderes árabes? ¿Verdad? Así que, si yo te dijera que los líderes árabes van a armar un escándalo y se van a enfadar mucho, y cuando digo líderes árabes, incluyo a Erdogan y ya sabes a otros, entonces los líderes de la región todos volvieron a dar sus discursos. Ayer, Erdogan, Abdullah dieron sus discursos igual que el año pasado. Recuerdo que el año pasado en la ONU, tanto Erdogan como Abdullah estaban básicamente hablando, declarando la guerra a Israel. Abdullah habló de abrir físicamente un corredor hacia Gaza, insinuando el uso de la fuerza militar. Erdogan, lo mismo. Entonces, ¿esperamos algo? ¿Por qué deberíamos? Entonces, ¿por qué los israelíes y los estadounidenses no deberían creer que dentro de 4 o 5 años, sí, después de que Erdogan, Abdullah y quien sea protesten por la anexión de Cisjordania, no van a continuar con las relaciones? Puede que los Emiratos Árabes Unidos y otros se retiren de los acuerdos de Abraham, pero ¿qué les impide normalizar las relaciones de nuevo dentro de 5 años? Y creo que esa es la mentalidad israelí al respecto. Esa es la mentalidad estadounidense. Sí, será difícil a nivel internacional. Ha sido difícil a nivel internacional. Pero mira, hemos sobrevivido 2 años de este genocidio. ¿Y qué ha pasado realmente? Siguen manteniendo relaciones con nosotros. Quiero decir entonces, ¿y si dejan de tener relaciones con nosotros? Vale, pero dentro de unos años, las cosas volverán a la normalidad. Creo que esa es la apuesta de los israelíes y los estadounidenses. No es que les importe demasiado, porque la idea de la fortaleza Israel, no comparó Netanyahu a Israel con Esparta no hace mucho, pero esta idea de la fortaleza Israel, Israel contra el mundo, bueno, ¿no es ese el camino bíblico? ¿No es esa la historia cósmica o universal de todo esto? ¿No es ese, en cierto modo, el trasfondo mental de los israelíes y, por extensión, de los sionistas en Estados Unidos y en Europa que los apoyan? Quiero decir, mira el discurso de Trump de ayer. Fue todo, nosotros contra ellos. El discurso de Trump de ayer estaba hablando a los europeos diciendo, vuestros países se van al infierno. No estaba hablando, ya sabes, a gente de Brasil, o de Marruecos, o de Indonesia. Él estaba hablando a los europeos, y en particular a los europeos occidentales. Ya sabes, esta idea de que existe una mentalidad de nosotros contra ellos, de que hay bloques en este mundo, de que hay razas o etnias en este mundo, de que esto es un choque de civilizaciones, esto es lo que estas personas creen, es a lo que se adhieren y para lo que se están preparando, lo que intentan construir. Realmente lo creo. Y entonces, si ese es el caso, no es así como se supone que debe ser, Israel como fortaleza. Así que si todas estas naciones rompen relaciones con Israel o dejan de comerciar o lo que sea, bueno, no era eso lo que se esperaba. No es eso lo que nos dice la Biblia. No es eso lo que nos dice nuestra historia. No es eso lo que nos dice nuestro instinto. No es esa la consecuencia, el coste, el riesgo de perseguir nuestro lugar legítimo en este mundo, en este orden, en la historia, ¿verdad? Quiero decir, así es como veo a estas personas. Así que sí, quiero decir, preferirían continuar esas relaciones, continuar ese comercio, por supuesto. Pero su objetivo es Cisjordania. Su objetivo es la gran Israel, ya sean los israelíes o los estadounidenses. Ese es el objetivo. Y sean cuales sean los costes, bueno, eso es lo que tienen que asumir. Y de nuevo, creo que sus suposiciones, y no tengo ninguna razón para dudarlo, que dentro de unos años las cosas volverán a la normalidad. Los negocios volverán a ser negocios. Los turistas volverán a Jerusalén, y así sucesivamente. Matt, in your opinion, how big was the attack on Matt, Doha? en tu opinión, ¿qué importancia tuvo el ataque a Doha para los estados árabes? Porque sabemos que los israelíes dicen que 15 cazas fueron a bombardear la sala de negociaciones y que sobrevolaron Arabia Saudí para llegar allí. Usaron el espacio aéreo saudí. ¿Cómo es posible que Arabia Saudí no pudiera reconocer o ver lo que ocurría en su espacio aéreo? ¿Lo sabían? ¿O no son lo suficientemente
capaces de detectar lo que está pasando. or they're not that much capable to understand, to just somehow to see what's going on Yeah, upon I don't. Sí, yo no. Sabes, respecto a tu pregunta sobre cómo deberían reaccionar, deberían estar muy preocupados por esto. Es muy serio. Demuestra una capacidad y competencia de los israelíes que simplemente no tiene igual. Desde luego, el acuerdo de defensa, el tratado militar entre Arabia Saudí y Pakistán que se anunció esta semana, justo después de ese ataque en Doha. Sabes, un acuerdo así normalmente llevaría meses, sino años, en prepararse. Pero el momento fue perfecto, ¿verdad? Los saudíes están demostrando que tienen que buscar en otros lugares para cubrir sus necesidades de seguridad, que el antiguo papel establecido de Estados Unidos, que se remonta a Franklin Roosevelt como garante de la seguridad de Arabia Saudí, ha desaparecido. As the guarantor of security for Saudi Arabia is gone. My understanding what happened with that strike on Doha was Según tengo entendido, lo que ocurrió con ese ataque en Doha fue que los israelíes lanzaron los aviones y dispararon sus misiles balísticos lanzados desde el aire, desde el Mar Rojo, y que sobrevolaron Arabia Saudí. Esos misiles balísticos lanzados desde el aire viajan muy rápido y alcanzan gran altura. No sé si los saudíes tienen la capacidad de detectar esos misiles. Los estadounidenses sí la tienen, pero hay que estar en alerta y buscándolos. No hay indicios de que los estadounidenses estuvieran en alerta o buscándolos a ese nivel y en ese momento. Insisto, viajan muy rápido. No sé quién dice la verdad en cuanto a si los israelíes avisaron o no a los estadounidenses. No lo sé. Se están echando la culpa mutuamente. Pero aún así, la forma en que funcionan esos misiles balísticos, la altitud a la que ascienden, básicamente subiendo al espacio, y luego la velocidad a la que viajan, no sé si las defensas estadounidenses en Qatar podrían haberse activado a tiempo para derribar esos misiles balísticos. Además, estos son misiles balísticos muy nuevos. Ahora mismo no recuerdo cómo se llaman. Pero si la gente lo recuerda, cuando la situación se tensó entre Irán e Israel en la primavera de 2024, se filtraron documentos de la comunidad de inteligencia estadounidense que mostraban los preparativos israelíes para esos ataques. Incluían 2 de estos tipos de misiles balísticos lanzados desde el aire, de los que la mayoría de los observadores nunca había oído hablar. Quiero decir, yo nunca había oído hablar de estas cosas. Y cuando lo busqué en Google, no había nada sobre qué eran estos misiles. Quizá podías encontrar 1 o 2 blogs con alguna especulación. Así que estos son los misiles de ataque israelíes más avanzados. Exacto. No sé si son tan capaces como, por ejemplo, los misiles hipersónicos rusos, pero hay que creer que lo son. Es una capacidad que tienen los israelíes y que nadie más en la región puede igualar. Así que, para responder a tu pregunta sobre cuán en serio debe tomar esto, absolutamente. No se puede depender de Estados Unidos. Los israelíes tienen armas que pueden. Entonces, ¿qué vas a hacer? Creo que ver ese tratado entre Arabia Saudí y Pakistán muestra una de las vías a seguir. Ahora, sé que el Consejo de Cooperación del Golfo se reunió y dijeron que van a mejorar sus defensas aéreas y que van a trabajar juntos. Ya veremos. Pero, en cualquier caso, es sin duda una muestra muy clara de 2 cosas. Primero, la creciente primacía israelí en la región, que a su vez es un reflejo de la primacía global estadounidense. Y segundo, este mundo multipolar cambiante, como nos gusta llamarlo, que se está organizando en bloques, o al menos preparándose para crearlos. Muy similar a 1984 de Orwell, donde el mundo está dividido en 3 potencias que se enfrentan, se alían y cambian de bando de la noche a la mañana. Sabes, no va a ser exactamente así, pero sin duda se parece más a eso que a casi cualquier otra cosa que puedas señalar en cuanto a literatura que intentaba predecir el futuro. Así que ya sabes, esto es muy serio y veremos qué hacen los estados árabes, los estados del Golfo, la región, incluyendo contactar con otros. Y eso incluye potencialmente esto. Es un gran paso, sería enorme. Pero en realidad se trata de su relación con Irán.
Yeah. I think, Matt, Sí, creo, Matt, que lo que aprendimos del conflicto, los 12 días de guerra entre Irán e Israel, es que Israel tiene sus limitaciones en el uso de las armas que posee. Porque los cazas, como comenté con Ted Postol, él dijo que estos cazas son muy fáciles de alcanzar, de apuntar y de destruir para los sistemas de defensa aérea. Pero cuando se trata de misiles, el caso es diferente. Es complicado, como has mencionado. Pero sabemos, Matt, que Israel no puede sostener como está ahora. Es demasiado difícil para Israel. Pero eso no se refleja en su comportamiento. Incluso en Estados Unidos, la gente habla de las limitaciones de Israel, del gobierno israelí. Pero si miras a Israel, la administración de Netanyahu o la oposición, esas personas que no están de acuerdo en todo con el gobierno en Israel, no parecen preocuparse por lo que está ocurriendo o por cuánto tiempo van a ser capaces de continuar el conflicto tal como está. Porque el caso de Ucrania se está desmoronando y ya sabes lo que está pasando allí. ¿Y qué pasa con Israel? ¿Realmente creen? ¿Saben cómo sería realmente si quieren continuar el conflicto? ¿Cuál es la capacidad del país? ¿Y cuánto tiempo van a poder mantenerlo? Yo creo que Tienes que asumir, por irracionales que parezcan, que en algún momento actúan de manera racional, que a puerta cerrada tienen que mantener estas conversaciones. Sin duda, la idea de involucrar a Estados Unidos con Irán tiene múltiples motivos detrás, pero uno de esos motivos tiene que ser que, como dices, los israelíes estaban empezando a quedarse sin misiles de defensa aérea, y los estadounidenses también estaban empezando a quedarse sin misiles de defensa aérea. Creo que eres demasiado generoso con los estadounidenses, porque todavía hay muchos que, después de presenciar la derrota de Estados Unidos a manos de los hutíes en el Mar Rojo, así como el hecho de que nos estamos quedando sin misiles tras 12 días con Irán, siguen debatiendo la efectividad de esos misiles, por no hablar de la efectividad de los ataques de los B-2 y todo lo demás. Bueno, hay mucha gente aquí que todavía piensa que podemos enfrentarnos a China, aunque cada día Estados Unidos se debilita y China se fortalece. Hay muchas personas en Estados Unidos que no se han dado cuenta de que no pudimos vencer a los hutíes en el Mar Rojo, ni a los iraníes en 12 días, y aún así vamos a luchar contra los chinos. Ya sabes, quiero decir, hay una irracionalidad que domina estas mentalidades. Pero siempre ha sido así. Si miras varios episodios históricos, guerras, a posteriori te preguntas, ¿por qué demonios hicieron eso? ¿Por qué Alemania decidió luchar en dos frentes? No una vez, sino dos. Ya sabes, quiero decir, ¿acaso no aprendieron la lección? O sea, tienes el deseo de que entendamos a estas personas como actores racionales cuando no lo son. Recuerdo la primera clase de economía que tomé. Lo primero que dijo el profesor fue, la economía es una ciencia que requiere actores racionales para que funcione. Y luego dijo algo como, ¿a cuántas personas conoces que sean racionales? Ya sabes, o sea, esta idea de que esperamos. Así que puedes tener ambas cosas a la vez. Pueden decirse entre ellos, vaya, nos estamos quedando sin misiles aquí. No tenemos la capacidad para mantenernos al día con esto, ya sabes, y así sucesivamente, además de entender que tus defensas siempre van a ir por detrás de tu ofensiva, ¿verdad? Y no hay nadie mejor para explicar eso que Ted Postol. Pero la idea es que es mucho más fácil construir una nueva generación de misiles ofensivos que puedan ir más rápido, subir más alto, zigzaguear más y evitar las defensas aéreas enemigas, que construir defensas aéreas capaces de derribar esos nuevos misiles. Siempre vas a la saga en la defensa. Además, siempre es más caro. Así que esta es la realidad tanto para los israelíes como para los estadounidenses. Si queremos hacer algo así, tenemos que buscar golpes realmente contundentes. Y vimos a los israelíes intentar eso, ¿verdad? Quiero decir,
intentaron una campaña de decapitación contra los iraníes. Tuvieron éxito en muchos aspectos, pero no lograron los resultados que buscaban. Creo que esperaban que al eliminar a la cúpula del liderazgo militar iraní, el ejército iraní se volviera inútil de alguna manera, que simplemente colapsara y perdiera toda forma de control. Eso no ocurrió. Los iraníes estaban preparados para que mataran a sus hombres de esa manera. Nuevos comandantes asumieron el mando. Es algo bastante básico, ya sabes, lo más elemental en lo militar. ¿Sabes a lo que me refiero? Sabes que van a matar a tu jefe y que tendrás que hacer su trabajo. Así que, ya sabes, su arrogancia y su soberbia, en muchos sentidos basadas en éxitos anteriores, no están moderadas como deberían. Así que existe el peligro de que los israelíes lo intenten de nuevo. Ahora bien, ¿alguien piensa que los israelíes no usarían un arma nuclear? Quiero decir, ya han hecho de todo. ¿Por qué no usarían un arma nuclear? Después de presenciar 2 años de genocidio, Dios mío, por supuesto que usarían un arma nuclear si sintieran que lo necesitan. No tienen ningún problema en enfadar a los estadounidenses. No tienen ningún problema en poner en peligro sus salvavidas. Así que Donald Trump dice, no, los israelíes nunca volverán a hacer eso, en referencia a los ataques de Doha. Y al día siguiente, Netanyahu dice, oh no, lo vamos a hacer de nuevo. Quiero decir, no tienen ningún problema con eso, su arrogancia, su soberbia, su sentimiento de derecho. Pero de nuevo, esto nos lleva a quiénes son estas personas, ¿verdad? Su rectitud proviene de su comprensión bíblica, cósmica e histórica del mundo en el que viven. Y eso es lo que lo justifica. Esa es su base. Y si es nosotros contra el mundo, pues que así sea. ¿No es eso lo que Dios quiere? Así que has visto indicios de que los israelíes sí lo entienden, de nuevo, porque ambas cosas pueden ser ciertas, en el sentido de que, ya sabes, Netanyahu, justo la semana pasada, dijo que van a desarrollar su propia capacidad militar industrial allí. No vamos a depender de otros. Y desde luego, esa es una forma de avanzar. Si él realmente quisiera ser Esparta, entonces claro, ¿por qué no? Sabes, en 2024, las ventas militares israelíes aumentaron alrededor de un 15%. Así que, si vas a tener una fuga de cerebros en Israel, una de las consecuencias de que Israel se convierta en la fortaleza Israel, nosotros contra el mundo, ya sabes, con un salvavidas que viene de Estados Unidos. Así es como el Estado israelí se mantiene a flote, vendiendo bonos que compran ciudades, condados y estados estadounidenses. Entonces así es como lo harán. Y si vas a perder tu fuga de cerebros, si vas a perder a tu gente más inteligente, la gente laica, no los colonos fanáticos con sus 12 hijos en las colinas. Pero la gente con 1 o 2 hijos en Tel Aviv, que trabaja para las empresas tecnológicas, si deciden irse a vivir con sus primos en Los Ángeles o Toronto o donde sea, pues que así sea. Esas empresas seguirán teniendo su sede en Israel. Y además realmente no están perdiendo nada demográficamente, porque los colonos en las colinas están teniendo 8, 10, 12 hijos cada uno. Así que creo que sienten que pueden sostenerlo. Y además, si construyen lo mismo que decía Alinsky, o ha dicho, si Israel se convierte en esa fortaleza con su arsenal, y como dijimos, en medio del genocidio, están aumentando sus ventas militares, pues tal vez eso se convierte en una parte significativa de su economía. Ya sabes, su industria armamentística es muy impresionante para un país de su tamaño. Así que si pueden automatizarla, pueden tener robots fabricando bombas y luego estas bombas están probadas en combate. ¿Quién no las va a comprar? ¿Colombia? Puede que Brasil no, pero la mayoría de los demás países las van a comprar. Así que en medio de la locura se puede ver un camino a seguir en el que ellos pueden creer. Y ya sabes, esto me hace entender que hablaremos de esto durante años, que no hay esperanza, que no deberíamos tener esperanza. Solo deberíamos tener acción de nuestro lado, porque eso es lo único que importará, lo único que marcará la diferencia. Las cosas no van a mejorar
porque nada va a cambiar en lo que respecta a los israelíes y los estadounidenses. Y no les importa el resto del mundo. De nuevo, ayer Donald Trump estaba intentando convencer a los europeos para que estuvieran de su lado. Este giro de Trump alejándose de Rusia, ¿verdad? En los últimos días, las cosas que le hemos oído decir sobre la guerra de Ucrania, sobre Rusia y todo lo demás, creo que eso es porque entiende que conseguir lo que quiere de Rusia, de otros. Venezuela siendo uno importante, ¿verdad? No necesita las materias primas, el petróleo, el gas, todos los minerales que salen de Rusia. Si él cree que puede conseguirlos de Sudamérica, ¿verdad? Así que se trata de este tipo de alineamiento. ¿Quién está de nuestro lado? ¿Quién está en nuestro bloque frente a ellos? Y desde luego, hay mucha gente en Washington que piensa que todavía pueden separar a Rusia de China y todo eso. Pero si miras a Donald Trump ayer hablando en la ONU, ¿quiénes eran las 3 personas que estaban allí viéndolo? Eran Scott Bessent, el secretario del Tesoro, Marco Rubio, el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, y Michael Waltz, ¿verdad? Ya sabes, era Michael Waltz en la ONU. Quiero decir, ¿cuál es la opinión de esos 3 sobre Rusia? Odian a los rusos, ¿verdad? Así que esto es algo que muchos de nosotros esperábamos, que Trump intentaría hacer algo con Rusia y luego no saldría como él quería. Y todas las personas que le rodean, que son anti-Rusia, iban a decir, señor presidente, fue un buen intento, pero ya sabe, le dijimos que no se puede hablar con esta gente, no se puede trabajar con ellos. El general Kellogg está de fondo gritando sobre cómo les vamos a patear el trasero o algo así, ¿no? Quiero decir, y entonces sí, Trump sigue la corriente. Y la visión del mundo que tiene es, vale, no necesito a Rusia, quizá no de la manera en que pensaba que la necesitaba en mi primera administración. Creo, Matt, que cuando la historia hable de estos momentos que estamos viviendo, nos juzgarán por nuestras decisiones y por lo que estamos haciendo. Y creo que en los últimos 2 días recibimos una noticia bomba desde Rusia sobre Trump, que Rusia dice que quiere seguir cumpliendo con las restricciones cuantitativas del Tratado New START. Esto es enorme. Ya sabes, después de todos estos conflictos, enviar armas, luchar contra Estados Unidos y los europeos en Ucrania y todo esto, están intentando proponer algo en lo que trabajar para estar más implicados con Occidente. Y están esperando la respuesta de Estados Unidos. Estas son cuestiones enormes, porque la historia hablará de ellas. La historia hablará del hecho de que China quiere negociar, quiere dialogar con Estados Unidos. Irán intenta hacer de todo, quieren dialogar, quieren negociar. Cuando se trata del Tratado New START, sabemos lo importante que es. En tu opinión, ¿cuál crees que sería la respuesta de Estados Unidos a Rusia? Creo que lo van a ignorar. Creo que los estadounidenses lo van a ignorar. Espero por Dios que no lo hagan. Espero que Trump resista la presión que va a tener para ignorarlo y siga adelante y diga, sí, trato, lo vamos a prorrogar. Espero que sea así. No lo sé, Nima. Es algo que tengo que buscar. Supongo si una prórroga así requiere o no la aprobación del Congreso. No lo sé. Si es así, no la va a conseguir. Por un lado, hay tanto dinero a punto de ganarse con la expiración del New START en Estados Unidos. Esto va a ser una bonanza para la industria de armas nucleares. Se van a quitar los guantes. El Congreso ya ha aprobado, bueno, no sé los números exactos, pero aproximadamente la mitad de nuestra flota de B-52 para cumplir con el nuevo START no puede portar armas nucleares, ¿verdad? No pueden llevarlas. Y además estamos incorporando un nuevo misil de crucero nuclear lanzado desde el aire. Así que aproximadamente la mitad de nuestros B-52 no están configurados para portar armas nucleares. Hace un par de años, el Congreso aprobó una ley real, que establece que en cuanto expire el nuevo START, esos B-52 que no son capaces de portar armas nucleares
serán actualizados de inmediato para poder llevarlas. Ese es solo un ejemplo de muchos que podríamos mencionar sobre cómo esto será una mina de oro para la industria armamentística, lo peligroso que será y cómo los chinos, los rusos y otros tendrán que responder, ¿verdad? Quiero decir, si eres indio, por ejemplo, con todo lo que está pasando, con todo lo que han visto, con los aranceles del 50%, esta guerra con Pakistán y un largo etcétera, y todo lo demás, puedes sentir que lo que teníamos antes con los estadounidenses, donde existía algún tipo de relación de trabajo, incluso en los días en que los indios volaban aviones de combate soviéticos y cosas así, formaban parte del movimiento de países no alineados y todo eso, si no recuerdo mal, pero había una relación de trabajo con los estadounidenses. Bueno, ¿eso va a desaparecer? ¿Y ahora tienen que preocuparse los indios por ser atacados por Estados Unidos? Entonces, quiero decir, la idea de que solo estás hablando de 3 potencias, y luego además decir que realmente se produce un cisma entre Europa y Estados Unidos. Bueno, actualizarán los franceses y los británicos sus flotas para mantenerse al nivel de las otras potencias, ¿verdad? Es decir, realmente puedes ver cómo esto se está abriendo. La actual carrera armamentística que está en marcha se origina con la retirada de George W. Bush del Tratado de Misiles Balísticos en 2001. Eso es lo que abrió la actual carrera armamentística, tal y como todos predijeron que ocurriría. Entonces, ¿el fracaso o el fin del nuevo START intensificaría eso? Creo que sí. Simplemente no veo a los estadounidenses extendiéndolo, basándome en sus mensajes, en la política que hay detrás, en el dinero que implica y en su visión del mundo de que Estados Unidos debe mantener la primacía. Y a medida que el mundo cambia y se convierte más en estos bloques y todo eso, en una dinámica más de nosotros contra ellos, y esa primacía está en peligro, no podemos permitirnos, ya sabes, mantener este tratado, especialmente cuando los argumentos en contra del tratado son tan falaces. Bueno, no incluye a los chinos, y los chinos están alineados con los rusos, así que eso significa que los rusos no tienen 1.500 misiles y ojivas listos. En realidad tienen 2.500. Así que tenemos que, ¿verdad? Quiero decir, puedes ver cómo ese argumento falaz se va a presentar en CNN, en Fox News y en las audiencias de los comités del Congreso. Y por supuesto, todo el dinero que hay detrás. Así que espero por Dios estar equivocado. Espero por Dios estar equivocado. Espero por Dios que Trump vaya a decir, oye, sabes, cuando dije en enero o febrero o cuando fuera que necesitamos deshacernos de las armas nucleares, lo decía de verdad. Sabes, quizá alguien pueda convencerle de que, oye, señor presidente, si quiere ese premio Nobel de la Paz, quizá esta sea la manera de conseguirlo, ¿sabes? Pero no lo veo, porque simplemente no. Mira, quiero decir, muchos de nosotros, Dima, teníamos la esperanza de que las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos fueran más allá de Ucrania, que trataran cuestiones estratégicas mucho más amplias y de mayor alcance. Por ejemplo, las bases de misiles estadounidenses en Rumanía y Polonia. Ni siquiera estamos cerca, ni de lejos. Así que esa es otra razón por la que dudo que los estadounidenses vayan a aceptar la propuesta de los rusos aquí y prorrogarla un año. Sería sencillo, sería fácil, no cambiaría nada, pero simplemente no veo que eso vaya a ocurrir. ¿Sabes qué es tan trágico, Matt? Cuando miramos a Estados Unidos, vemos a las élites, o el establishment, una fracción del 1% de Estados Unidos. Ellos deciden todo, pero no entienden que China ha cambiado las reglas del juego. El juego ya no se trata solo de dominación, se trata de asociación, se trata de ser socios iguales. Y por supuesto, de la misma manera que Rusia tiene algún tipo de relación, una asociación sustancial con China, están beneficiándose de esta asociación. Ambas partes se benefician de ello. Sabes, Irán es igual. Miras a la India, como has mencionado.
La India se está acercando a China y Rusia, a los BRICS. Sabes, ellos no siguen, no quieren dominar, no buscan esa primacía, como mencionaste. China no la quiere, no ves eso en su comportamiento. Eso lo cambia todo. Y Estados Unidos necesita cambiar su comportamiento, porque esos países intentaron con tanto empeño convencer a la India. Incluso Blinken dijo, sal de los BRICS si quieres una mejor relación. ¿Qué tan estúpido es eso? Pedirle eso a la India. How stupid is that to ask India? Well, I'm sure, you know, with the Chinese, I'm sure if you're Bueno, estoy seguro, ya sabes, con los chinos. Estoy seguro de que si trabajas en una mina en África, ya sea propiedad de los chinos o de los estadounidenses, sigue siendo terrible, horrible. Así que, quiero decir, para la mayoría de la gente en el sur global, quienes sean los propietarios finales de la industria, no creo que realmente importe. Pero en términos de la perspectiva geopolítica más amplia, tienes toda la razón. No vemos ese deseo de primacía impulsado por las políticas de estas naciones, al menos por lo que podemos observar. No estamos viendo eso. Lo suyo no es simplemente una repetición de los métodos coloniales de los últimos cientos de años. Lo que intentan hacer es crear circunstancias o condiciones en todo el mundo donde puedan prosperar. Absolutamente, quien sea, los chinos, los indios, quien sea, quieren salir ganando, quieren ganar dinero, quieren que les vaya bien. They want to make money, they want to do well, they want to grow assets, etcétera, etcétera, etcétera. Quieren aumentar sus activos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quieren hacerlo, sin embargo, a punta de fusil, o en la era moderna, con un misil Hellfire lanzado desde un dron, ¿verdad? Es decir, esto es lo que se escucha en todas partes del mundo. No recuerdo quién fue, pero alguien de África, un ministro de un país africano, dijo: sabes, cuando tratamos con los estadounidenses, terminamos recibiendo comandos y drones. Cuando tratamos con los chinos, terminamos recibiendo puertos y ferrocarriles. Ahora bien, ¿son esos acuerdos de puertos y ferrocarriles tratos ventajosos que los chinos hacen solo por razones altruistas? No, por supuesto que no. ¿Existen preocupaciones legítimas sobre la forma en que China está endeudando a las naciones? Por supuesto. Sin embargo, si miras las condiciones de deuda en las que estos países se encuentran actualmente con Occidente, ¿por qué no optar por los chinos? ¿Sabes a lo que me refiero? Así que creo que en línea con lo que dices, estos países están abordando su papel en el mundo, su orden, su posición, de una manera que, por supuesto, es ciertamente interesada, pero que también tiene un beneficio mutuo. Hay un beneficio mutuo porque entienden que esa es la forma de crecer, de prosperar, de fortalecerse. No es malgastando tus recursos en guerras o manteniendo en el poder a dictadores ineficaces y corruptos, solo para asegurarte de que tu color esté en el mapa, ¿verdad? Así que toda esta idea de la estrategia del tablero de ajedrez, simplemente no la ven así, porque no tiene sentido. Son lo suficientemente inteligentes como para saber que así no van a prosperar. Así no van a fortalecerse. Sí, los chinos, por supuesto, quieren ser la nación más poderosa del mundo, pero no quieren hacerlo de la manera en que lo hicieron los estadounidenses, porque ven eso y se dan cuenta de lo absurdo que ha sido. Quiero decir, tenía un amigo que estuvo en China hace 15 años y habló con gente del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Les preguntó: ¿cuál es vuestro objetivo respecto a los estadounidenses? Y respondieron: queremos ver a los estadounidenses atascados continuamente en guerras interminables en Oriente Medio durante todo el tiempo que vivamos, ¿verdad? Quiero decir, porque ellos sabían que a medida que Estados Unidos decaía, debido a todas estas cargas, todos estos pesos, piedras atadas al cuello de América, así como la perspectiva estadounidense de que la fuerza proviene de ganar batallas en el extranjero, lo cual es un disparate. No hemos ganado una guerra en 80 años, y lo hicimos con otros, no solos, ¿verdad? La fuerza proviene de lo que hay dentro de tu país, su gente, sus recursos, su infraestructura, su educación. Ellos lo entienden. Así que sí, sé que es exasperante como estadounidense ver esto porque es tan fácil de percibir. Y hay tantas otras alternativas y opciones.
Pero ya sabes, supongo que esto es lo que tenemos que soportar como consecuencia de haber nacido en un imperio en declive. As a consequence of being born in a declining empire. Actually, nobody wants to. Sí, en realidad nadie quiere hacerlo. Matt, estoy seguro de que esa gente en Irán, en Rusia, en la India, quiere algún tipo de equilibrio entre Oriente y Occidente. Todos quieren eso. Pero lamentablemente esa gente en Estados Unidos juega un juego de suma cero. Their game is zero-sum game. Eso es exactamente correcto. This is Esto es enormemente destructivo hasta el baptiste para el mundo and out. well, in my opinion. Right. And that zero sum mentality. Exacto. Is, Y esa mentalidad de suma cero es el punto de vista definitivo de los estadounidenses en Washington, D.C. y en Nueva York. Ya sea en el ámbito de la política exterior, en los círculos de inteligencia militar, en los círculos políticos, en la industria bancaria o en los medios de comunicación. Ya sabes, si ves CNN o MSNBC o lees The Times o The Journal, se percibe como una cuestión de suma cero. Si Estados Unidos consigue algo, entonces alguien más pierde, y viceversa. Y sí, en Estados Unidos expresas algo diferente a eso. Si te atrevieras a decir, Dios mío, si estás en D.C., te levantas en medio de una conferencia en un think tank y dices, el gran tablero de ajedrez de Zbigniew Brzezinski es una basura. Grand chessboard is garbage. They chase you out with pitchforks and torches. They chase you. Te echan a patadas con antorchas y horcas. Ya sabes, te persiguen cruzando el puente memorial. Quiero decir, se ha arraigado tan profundamente en quiénes somos como pueblo que ni siquiera se trata de hacerlo por interés. Es simplemente codicia desnuda y ciega. Queremos, y nadie más puede tener, porque así somos nosotros. Ni siquiera es una cuestión de si tiene sentido. Si tenemos que gastar más, si tenemos que desperdiciar más, si tenemos que gastar $8 billones en las guerras de Irak y Afganistán, pues que así sea. Eso es lo que hacemos. Y esto es muy peligroso para otros países. Tienen que entenderlo. Así que los rusos, creo, deben estar preocupados aquí. Ahora bien, Donald Trump no dijo nada sobre que los estadounidenses se involucraran contra Rusia, hasta donde podemos entender. La política simplemente será, tal vez, que los estadounidenses se retiren de las conversaciones y luego vendan armas a los europeos. Pero ya sabes, esto es lo que yo le habría dicho a Putin hace 3 años y medio. Tienes que tener mucho cuidado con los estadounidenses, porque si yo fuera Joe Biden, podría decirte, si Biden estuviera dispuesto a hablar con él, mira, acabamos de gastar $8 billones en Irak y Afganistán. ¿No crees que podemos hacerlo de nuevo? ¿No crees que podemos repetirlo? Lo haremos. Quiero decir, ya lo hemos hecho antes. Estaríamos encantados de hacerlo otra vez. Ese tipo de cosas. Nuestra propia estupidez, nuestra propia vanagloria nos destruirá. Donald Trump quiere volver a Afganistán. Exactly. That's right. I mean, that's exactly right. Exactamente. Eso es. Quiero decir, eso es exactamente así. Es muy real. Y ya sabes, incluso cuando volvemos a mirar el discurso de Trump ante la Asamblea General, él estaba hablando a los europeos. Es vulgar, es fanfarrón, es grosero y es idiota. ¿Sabes? Es lo que una vez oí describir como la idea que tiene una persona tonta de una persona inteligente. Ese tipo de cosas. Podemos hacer esas bromas y burlarnos de él y todo eso, pero ¿sabes qué? Lo que Rally Quafius, en Xugreseu Portwis. Talking to the Europeans, again, crass and crude and everything, it dovetails with what the Democrats believe. Encaja con lo que creen los demócratas, que debe existir ese vínculo entre Estados Unidos y los europeos. Si alguien piensa que Biden y su equipo no veían esa relación, con los europeos como vasallos de Estados Unidos, no sé qué decirle. Así que se ve que hay una continuidad aquí, incluso aunque lo que dijo Trump ayer fuera tan grave. Hay una continuidad ahí con Trump, su predecesor demócrata, así como con la administración Obama y todo lo demás. Así que sí, hay mucho de lo que preocuparse. Quiero decir, podemos de nuevo burlarnos y hacer chistes, pero es algo muy serio, muy serio. Yeah, exactly. Sí, exactamente. Muchas gracias, Matt, por estar con nosotros hoy. Es un gran placer tenerte de nuevo.
y vamos a contar contigo los miércoles. on Wednesdays. Wednesday at El miércoles a las 2, en punto, absolutamente. Encantado de estar aquí. Yeah.